¡Desaparece de nuestras vidas, vieja muerta de hambre! La puerta del Mercedes se abrió. Sentí la lluvia golpearme la cara antes de entender qué pasaba. Fría, brutal. Yusef ni siquiera me miró. Zaira se volteó desde el asiento del pasajero. Sonreía. Dios mío, sonreía. El coche arrancó. Las luces rojas desaparecieron en la oscuridad. Estábamos en la carretera a Querétaro. Regresábamos de la casa de campo. O eso creía yo. Me llamo Jimena Mondragón. Tengo 60 años. Y esa noche bajo la tormenta, entendí que una madre puede criar a un hijo durante 35 años y no conocerlo en absoluto. Pero para entender cómo llegamos ahí, en esa carretera, con esa lluvia, tengo que regresar. A cuando Yusef todavía me abrazaba. Señora Ximena, Yusef me contó que usted tiene una casa hermosa en Lomas de Chapultepec. Debe ser maravilloso vivir ahí. Era 2017, abril, un domingo. Yusef me invitó a comer a Quintonil. Quiero presentarte a alguien importante, dijo por teléfono. Ella llegó con un vestido bonito, sonrisa perfecta, y las primeras palabras fueron sobre mi casa en Lomas. Casa. No, qué gusto conocerla. No he oído tanto de usted. Casa. Debí saberlo ahí. Cielos, debí saberlo. Pero yo solo veía a mi hijo, feliz, tan feliz. Y pensé que tal vez me equivocaba. Yusef trabajaba en el despacho de abogados que mi padre fundó en 1978, Mondragón & Asociados. Llevaba apenas 3 años ahí, aprendiendo, o eso creía yo. Zaira era... ¿Qué era Zaira? Nunca lo supe bien. Trabajo en relaciones públicas, decía. Eventos, cosas así. Terminamos la comida. Yo pagué. Claro, siempre yo. Cuando se fueron, noté que Zaira miraba mi bolsa, una Hermès que compré en París en 1995. La miraba como si estuviera calculando. Regresé a mi casa en Lomas, la casa que heredé de mi padre. 3 pisos, jardín con jacarandá, vista a la ciudad. Entré al estudio, el mismo donde papá trabajaba hasta las 11 de la noche, donde me enseñó a leer contratos, donde me dijo, Jimena, esta casa es tuya, siempre tuya, no lo olvides. No lo olvidé, pero tal vez debí decírselo a Yusef más claro. Tal vez. 2 meses después se casaron. No, eso no es verdad. 4 meses. Fue rápido, muy rápido. Yo organicé la boda en el jardín de la casa. Lomas. Mi casa. 150 invitados, flores blancas, orquesta, todo. Zaira eligió todo. El menú, las flores, la música. Yo solo firmé los cheques. La noche antes de la boda, Yusef vino a mi recámara. Se sentó en el sillón de terciopelo verde que está junto a la ventana, el mismo donde yo me sentaba de niña. Mamá, después de la boda, Zaira y yo nos quedaremos aquí unos meses, solo mientras encontramos departamento. Unos meses. Claro, hijo, claro. ¿Qué más podía decir? Los meses se volvieron 1 año, el año se volvieron 3. 3 se volvieron 7. 7 años, Dios mío. 7 años viviendo en mi casa. Y cada día, cada semana, Zaira cambiaba algo. Pequeñas cosas al principio. Jimena, ¿te molesta si muevo este cuadro? Aquí se ve mejor. El cuadro que mi madre compró en 1982. Un Cuevas, abstracto, rojo y negro. No, no me molesta. Mentira. Después fue la sala. Estos muebles están muy viejos, ¿no? Deberíamos modernizar. Los muebles que mi padre mandó hacer a medida en 1985. Tal vez, dije. Nunca dije que no. Nunca. ¿Por qué? No sé. Miedo. De perder a Yusef, de quedarme sola, de ser la suegra amargada que todos odian. Entonces dejé que cambiara las cortinas, y las lámparas, y los cojines del sofá, y un día miré alrededor y ya no reconocí mi propia sala. Pasaban cosas raras, pequeñas, pero raras. Llegaban facturas a mi nombre, de muebles que yo no compré, de viajes que yo no hice. Una vez pregunté, Yusef,
¿Por qué esta factura del club de golf está a mi nombre? Él ni siquiera levantó la vista del celular. Ah, es que Zaira y yo nos inscribimos. Pusimos tu nombre porque... Bueno, es más fácil. Tú ya eres socia. Más fácil. Entiendo. No entendí nada. Otro día encontré papeles en el estudio. Documentos, contratos. Renovación de seguro de la propiedad Lomas de Chapultepec. Firmado por Yusef. ¿Yusef? Hijo, ¿por qué firmaste el seguro de la casa? Mamá, para ayudarte. Tú estás muy ocupada. Ya no te preocupes por esas cosas. Yo me encargo. Me encargo. Y yo dejé. Porque estaba cansada, porque ya tenía 60 años, porque tal vez era verdad que necesitaba ayuda, o tal vez era cobarde. En fin, había un espejo en el pasillo del segundo piso. Antiguo, marco dorado. Lo compré en una subasta en 2003. Cada vez que pasaba frente a él, me detenía, me miraba. ¿Quién era esa mujer? Pelo gris, arrugas, cansada. ¿Dónde estaba Jimena? La que viajaba a Europa cada año, la que administraba el despacho de abogados, la que tomaba decisiones. Esa Jimena desapareció. Y en su lugar quedó una mujer que decía sí a todo. Sí, Zaira, cambia las cortinas. Sí, Yusef, firma tú los papeles. Sí, claro, no me molesta. Sí, 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 hasta que ya no pude decir no. El viernes pasado, Yusef entró al estudio. Yo estaba revisando unos contratos del despacho. Casos viejos. Nostalgia, tal vez. Mamá, Zaira y yo queremos hablar contigo. El tono, Dios mío, el tono, serio, frío, como si yo fuera una clienta. ¿De qué? De la casa. Mi corazón se detuvo, solo un segundo, pero se detuvo. ¿Qué de la casa? Zaira y yo llevamos 7 años aquí, y bueno, creemos que sería justo que la casa estuviera a nombre de los dos, tuyo y nuestro. Silencio. Largo. Las palabras flotaban en el aire como humo. La casa está a mi nombre, Yusef, desde que tu abuelo murió, en 2005. Lo sé, mamá, pero somos familia, y Zaira y yo hemos invertido mucho aquí. Las remodelaciones, los muebles, el jardín, todo. Invertido. En mi casa. No. Esa palabra salió sola, pequeña, pero firme. No, no, Yusef. Esta casa es mía y va a seguir siendo mía. Su cara cambió. Se puso dura, como la de Zaira. Mamá, no seas egoísta. Piensa en tu nieto. ¿Nieto? No tengo nieto. Todavía no. Pero él ya lo usaba como herramienta. Cuando tengamos un hijo, ¿dónde va a crecer? ¿En un departamento chico? ¿O en esta casa hermosa que podría ser de todos? Me levanté. Esta conversación terminó. Salí del estudio. Cerré la puerta. Mis manos temblaban. Esa noche no dormí. El sábado amaneció gris. O tal vez solo yo lo veía gris. No sé. Me quedé en la cama más tiempo del normal, mirando el techo, las vigas de madera, las mismas que mi padre eligió cuando remodeló la casa en 1988. 30 y tantos años ahí. Y ahora mi hijo quería que se las regalara. A él, a Zaira. Me levanté. Me puse una bata de seda, azul o verde, ya no me acuerdo. Bajé a la cocina. Zaira estaba ahí, tomando café. Mi café. De la cafetera italiana que compré en Milán. No me saludó, yo tampoco. Serví mi taza. El café estaba tibio. Ella había hecho poco. Solo para ella. Qué considerado. Me senté en el banquito junto a la ventana. El jardín se veía bonito. Las rosas Pierre Ronsard estaban floreciendo. Rosas trepadoras, rosadas. Mi madre las plantó en 1990. Jimena. Volteé. Zaira me miraba, sin sonrisa. Tenemos que hablar. No tenemos nada que hablar. Sí tenemos. Yusef está muy lastimado por tu actitud de ayer. Mi actitud. Mi actitud. Sí, fuiste muy egoísta, muy cerrada. Egoísta, cerrada, en mi casa. Apreté la taza. Sentí el calor atravesar mis dedos. Zaira, esta casa es demasiado grande para una persona sola, Jimena. Mírate, 60 años. ¿Para qué necesitas 3 pisos?
Me quedé callada, porque tal vez tenía razón, tal vez. No sé. Yusef y yo queremos formar una familia aquí. Hijos, vida. ¿Tú qué quieres? ¿Envejecer sola rodeada de muebles viejos? Muebles viejos, los muebles que mi padre... No, no voy a llorar. No aquí, no frente a ella. Me levanté, dejé la taza en el fregadero, salí de la cocina, escuché su risa, bajita, pero la escuché. Subí al estudio, cerré la puerta con seguro, me senté en el escritorio de caoba, el mismo donde mi padre trabajaba, donde firmó su testamento en 2004. Abrí el cajón de abajo, el que tiene llave. Saqué una carpeta, beige, gastada. Escrituras, propiedad Lomas de Chapultepec. La abrí. Ahí estaba, en letras negras, claras. Propietaria única, Ximena Mondragón Salazar. Fecha, 18 de marzo de 2005. Firmado, sellado, notariado. Mía. Pero ¿por qué me sentía culpable? ¿Por qué sentía que yo era la mala? Cerré la carpeta, la guardé. Cerré el cajón con llave, la llave, una llave pequeña, dorada, antigua. La guardaba en una cajita de madera en mi buró. Esa llave la llevaba conmigo a todos lados últimamente, en el bolsillo, en la bolsa. No sé por qué. Tal vez porque era lo único que todavía controlaba. Una llave. Qué ridículo. El domingo decidimos ir a la casa de campo. Bueno, decidimos no. Yusef lo decidió. Mamá, necesitamos aire, los tres, vayamos al rancho, como antes. Como antes. ¿Antes de qué? Pero acepté, porque quería creer que todavía podíamos ser familia. Salimos a las 4 de la tarde. En el Mercedes de Yusef, negro, modelo del año, comprado ¿con qué dinero? No pregunté. Zaira iba adelante, yo atrás, como una abuela, como alguien que estorba. Pasamos Polanco, Santa Fe, salimos a la carretera. Nadie hablaba, solo el sonido del motor y la radio, música que no reconocí. Miré por la ventana, los árboles, las montañas, el cielo oscureciéndose. Iba a llover, se sentía. Yusef, va a llover. Tal vez deberíamos regresar. Está bien, mamá. Llegamos antes de que empiece. No llegamos. A mitad de camino comenzó la lluvia. Primero gotas, después un diluvio. El cielo se abrió, los limpiaparabrisas apenas podían con el agua. Cielos, dije. Zaira se rió, no sé de qué. Yusef reducía la velocidad. Las luces de otros coches pasaban, borrosas. Tal vez deberíamos parar, dije. Nadie me contestó. Seguimos. 10 minutos después, Yusef se salió de la autopista. Tomó una carretera secundaria. ¿A dónde vamos? A Tajo. ¿A Tajo? Esa carretera no la conocía. Oscura, sin luces, solo árboles a los lados. Yusef, no me gusta este camino. Está bien, mamá. Pero no estaba bien. El coche frenó. De repente, brusco, me golpeé contra el asiento de adelante. ¿Qué pasó? Silencio. Yusef miraba al frente, las manos en el volante, blancas, apretadas. Zaira miraba por la ventana. Yusef, ¿qué pasa? Se volteó, me miró, y en sus ojos vi algo que nunca había visto. Frialdad. Mamá, Zaira y yo hemos estado hablando. Mi corazón empezó a latir rápido. ¿Hablando de qué? ¿De ti? ¿De la casa? De todo. Yusef, ¿de qué hablas? Zaira se volteó también, sonreía, esa sonrisa. Ximena, tú ya no eres necesaria. Las palabras me golpearon como un puñetazo. ¿Qué? Has sido un estorbo, una vieja amargada que no deja vivir. Yusef no dijo nada, solo miraba al frente. Yusef, ¿vas a dejar que me hable así? Nada. Yusef. Nada. Zaira abrió su puerta. Salió bajo la lluvia. Abrió mi puerta. Bájate. ¿Qué? Que te bajes. Ahora. Miré a Yusef, esperando que dijera algo, que me defendiera. Pero no volteó. Yusef, por favor. Su voz salió, baja, cansada. Bájate, mamá. Algo dentro de mí se rompió. Me bajé. La lluvia me empapó en segundos. Fría, brutal. Zaira cerró la puerta.
Se subió al coche y entonces la escuché. Su risa. El coche arrancó. Las llantas giraron, agua salpicó y se fueron. Me quedé ahí, parada, en medio de la carretera, bajo la tormenta, sola. No sé cuánto tiempo pasó, 5 minutos, 10, media hora. Estaba temblando, de frío, de miedo, de rabia. ¿Cómo pude criar a un hijo así? ¿Cómo? Escuché un coche acercarse. Las luces me cegaron. Se detuvo. Una camioneta, blanca. La ventana bajó. Señora, ¿está bien? Un hombre, como de 50 años, corbata, saco. Yo... No pude terminar. Las lágrimas salieron, mezcladas con la lluvia. Suba, la llevo. Dudé, pero ¿qué más podía hacer? Subí. El interior estaba seco, cálido. Olía a café. ¿Qué hace aquí sola bajo esta tormenta? Es largo de explicar. Me llamo Ricardo Salinas, soy notario. Vengo de una reunión en Querétaro. Notario. Dios mío, el universo, el karma, lo que sea. Un notario me encontró. Ricardo me llevó a un restaurante, de esos de carretera, pequeño, limpio, me dio su saco. Yo estaba empapada, temblando, pidió café, 2 tazas. ¿Quiere hablar? No quería, pero empecé. Le conté. Todo. La casa, Yusef, Zaira, las facturas, los papeles firmados, el abandono. Él escuchaba, sin interrumpir, tomando notas en una libreta pequeña. Cuando terminé, él dejó la pluma. Señora Jimena, ¿usted tiene las escrituras de la propiedad? Sí, en mi estudio. ¿A nombre de quién están? Mío, solo mío, desde 2005. ¿Su hijo tiene poder notarial? No. Bueno, no creo. Yo nunca firmé nada así. ¿Está segura? Silencio. No estaba segura. De nada. Hay que verificar. Mañana mismo. Si me permite, puedo acompañarla. Revisar los documentos. ¿Por qué me ayudaría? Él sonrió. Triste. Porque mi madre pasó por algo similar, con mi hermano, y nadie la ayudó. Murió sintiéndose culpable por proteger lo que era suyo. Mis ojos se llenaron de lágrimas. Otra vez. Ricardo me llevó a un hotel, en la ciudad, no muy lejos. Descanse, mañana la recojo a las 10. Yo no tengo cómo pagarle. No me debe nada, es lo correcto. Lo correcto. ¿Cuándo fue la última vez que alguien hizo algo correcto por mí? Entré a la habitación del hotel. Pequeña, cama doble, televisión, baño. Me quité la ropa mojada, me metí a la regadera. El agua caliente me quemó la piel. Lloré, ahí, donde nadie podía escucharme. Lloré por mi hijo, por los 35 años que lo cuidé. Lo alimenté, lo eduqué. Lloré por mí, por la tonta que fui, por dejar que me trataran así. Salí, me envolví en una toalla, me senté en la cama, revisé mi bolsa. Estaba ahí, la llave dorada. Todavía, la saqué, la miré, tan pequeña, tan insignificante, pero era mía. Esa noche no dormí bien. Cada vez que cerraba los ojos veía la cara de Yusef, fría, distante. Bájate, mamá. Esas palabras, en loop, una y otra vez. Me levanté a las 6 de la mañana. No podía seguir en esa cama. Bajé al lobby. Tomé café de la máquina. Horrible, aguado, pero lo tomé. Me senté en un sillón de cuero gastado. Miré por la ventana. La ciudad despertaba. Coches, gente, vida. Y yo estaba ahí, a 60 años, en un hotel barato, sola. ¿Cómo llegué aquí? A las 10 en punto, Ricardo llegó. Me llevó de regreso, a Lomas, a mi casa. Cuando llegamos, el Mercedes negro estaba en la entrada. Estaban ahí. Mi corazón se aceleró. ¿Quiere que entre con usted? Sí, por favor. Bajamos. Caminamos hacia la puerta. Antes de tocar, Ricardo me detuvo. Señora Jimena, esté preparada. Van a intentar manipularla. No ceda. Asentí. Toqué el timbre. Nada. Toqué otra vez. La puerta se abrió. Zaira. Despeinada. Bata de seda. Roja. ¿Jimena?
¿Dónde estuviste? Me quedé callada. ¿Y él quién es? Ricardo Salinas, notario. Vine a revisar unos documentos con la señora Mondragón. La cara de Zaira cambió. Pánico, rápido. Pero lo vi. No sé de qué documentos habla. Jimena, ¿qué está pasando? Pasé junto a ella. Entré a mi casa. Yusef estaba en la sala, tomando café, en mi sofá. Me vio. Se levantó. Mamá, ¿dónde estuviste? Regresamos a buscarte, pero ya no estabas. Regresaron. Claro que regresaron. 1 hora después. Cuando ya me habían dado la lección. No te preocupes por dónde estuve. Ricardo entró detrás de mí. Buenos días, soy Ricardo Salinas, notario. Vengo a revisar las escrituras de esta propiedad. Yusef palideció. ¿Escrituras? No entiendo. Mamá, ¿qué hiciste? Lo que debía hacer hace años. Subí al estudio. Ricardo me siguió. Zaira y Yusef se quedaron abajo. Escuché sus voces, susurros, urgentes. Saqué la carpeta. Se la di a Ricardo. Él la abrió, leyó, despacio. 5 minutos, 10. Finalmente levantó la vista. Está todo en orden. La propiedad está a su nombre. Únicamente, sin copropiedad, sin fideicomisos compartidos. ¿Y los papeles que Yusef firmó? ¿El seguro? ¿Las renovaciones? Solo son trámites administrativos. No afectan la titularidad. La casa es suya, completamente. Algo dentro de mí se aflojó. Un nudo que llevaba ahí meses, años. ¿Qué me recomienda? Que hable con ellos, que establezca límites claros y, si es necesario, que les pida que se vayan de mi casa. Qué simple sonaba, qué imposible. Bajamos. Los 3 estaban en la sala. Yusef, Zaira y Carmen, mi mejor amiga, de la universidad, de Libero. Carmen, ¿qué haces aquí? Yusef me llamó. Dijo que estabas actuando raro. Actuando raro. Jimena, ¿qué está pasando? ¿Quién es él? Miré a Yusef, a Zaira, a Ricardo, y algo dentro de mí se quebró. No, se recompuso. Senté. Todos, tenemos que hablar. Todos se sentaron. Yusef en el sofá, Zaira a su lado, pegada, como si fueran una sola persona. Carmen en el sillón de terciopelo verde, el que fue de mi padre. Ricardo de pie, junto a mí, como guardián. Respiré hondo. Esta casa está a mi nombre, solo mío, desde que mi padre murió. Silencio. Lo sé, mamá. Todos lo sabemos. ¿Ah, sí? Entonces, ¿por qué me pediste que la pusiera a nombre de los dos? Yusef miró a Zaira. Ella le apretó la mano. Porque llevamos años aquí. Hemos invertido con mi dinero, con mi crédito, con mi nombre. Carmen se inclinó hacia adelante. Jimena, cálmate. No es para tanto. La miré. Mi mejor amiga, de 40 años. No es para tanto. Me abandonaron en la carretera, bajo la lluvia, como un perro. Mamá, eso fue un error. Nos asustamos. La tormenta. No pensamos. No pensaron. Me reí. Una risa seca, amarga. No pensaron en dejar a su madre de 60 años sola en medio de la nada. Zaira se levantó. Ya basta. Jimena, estás exagerando. Solo fueron 20 minutos. Media hora máximo. 1 hora y 20 minutos. Ricardo habló, su voz calmada, profesional. Señora Zaira, señor Yusef, ¿ustedes tienen documentos que prueben inversión en esta propiedad? Zaira parpadeó. ¿Documentos? Pues, las facturas, los recibos. ¿A nombre de quién? Silencio. A nombre de Jimena. Pero nosotros pagamos. ¿Con qué dinero? Zaira cerró la boca. Yusef se levantó. Esto es ridículo. Mamá, ¿de verdad vas a dejarte manipular por un extraño? No es un extraño, es un notario y me está ayudando a entender qué es mío. Todo es tuyo, ya lo sabemos, gritó. Mi hijo me gritó. Carmen se paró. Yusef, cálmate. Jimena, creo que todos necesitamos tiempo para... No necesito tiempo.
Necesito que me escuchen. Los miré, uno por uno. Quiero que se vayan de mi casa esta semana. El silencio fue pesado. Zaira rompió a llorar. Así, de repente. ¿Cómo puedes hacernos esto? Somos tu familia, tu única familia. Si fueran mi familia, no me hubieran dejado tirada como basura. Yusef se acercó, su cara a centímetros de la mía. Si nos echas, no me volverás a ver. Nunca. Su aliento olía a café, a rabia. Entonces no te veré. No sé de dónde salió esa frase, pero salió, firme. Yusef retrocedió, como si lo hubiera golpeado. Zaira tomó su bolsa, la Prada, negra. Vámonos, Yusef. No vamos a rogarle a esta vieja amargada. Vieja amargada. Salieron. La puerta se cerró, fuerte. El sonido resonó en toda la casa. Carmen se quedó sentada, mirándome. Jimena, ¿estás segura de esto? No, fue honesto. Pero tengo que hacerlo. Carmen asintió. Se levantó, me abrazó. Si me necesitas, llámame. Gracias. Se fue. Ricardo y yo nos quedamos solos. ¿Está bien? No sé. Me senté. Mis piernas temblaban. Hizo lo correcto. ¿Sí? Sí. Pero no me sentía bien. Me sentía vacía. Ricardo se sentó frente a mí. Ahora viene lo difícil. Tienen 7 días para desalojar. Si no lo hacen, podemos proceder legalmente. ¿Legalmente? Desalojo. Es su propiedad. Usted decide quién vive aquí. Asentí, aunque no entendía bien. Voy a redactar un documento formal. Se lo entrego mañana. ¿Le parece? Sí, gracias. Se fue. Me quedé sola, en mi casa, Pero no se sentía como triunfo. Se sentía como pérdida. Los siguientes 3 días fueron raros. Yusef y Zaira no salieron de su habitación, la que era de huéspedes, la que yo decoré para ellos hace 7 años. Escuchaba ruidos, maletas, cajas, voces. No bajaban, ni para comer. Yo tampoco subía. Comía sola, en la cocina. Sopa de lata, pan tostado. La casa estaba silenciosa, demasiado. El miércoles por la noche bajé al jardín. Las rosas Pierre Ronsard seguían ahí, floreciendo, ajenas a todo. Me senté en la banca de hierro, la misma donde mi madre se sentaba. Saqué la llave, la dorada, del bolsillo de mi bata. La miré. Brillaba bajo la luz de la luna. ¿Por qué la seguía cargando? No lo sabía. Tal vez porque era lo único que no me podían quitar. Una llave. Que ya no habría nada importante. Porque la cerradura del cajón, pues sí, estaba ahí, pero ya no importaba. Todo el mundo sabía la verdad. En fin, el jueves en la mañana escuché la puerta principal. Bajé corriendo. Yusef y Zaira, con maletas, cajas, bolsas. ¿Ya se van? Yusef ni me miró. Sí, ya nos vamos. Feliz, ¿no? Yusef, no digas nada. Ya hiciste tu berrinche. Ya ganaste. Espero que seas muy feliz. Sola, en tu casa enorme, con tus muebles viejos. Las palabras me dolieron, pero no dije nada. Zaira pasó junto a mí. Rozó mi hombro, fuerte. Esto no se va a quedar así, Jimena, te lo prometo. ¿Una amenaza? Tal vez. Se fueron. El Mercedes arrancó. Se alejó. Cerré la puerta. Me recargué contra ella. Y lloré, no de alivio, de dolor. Porque acababa de perder a mi hijo. Mi único hijo. Carmen vino esa tarde. Con vino, blanco, francés. ¿Cómo estás? Bien. Mal, no sé. Nos sentamos en la sala. La misma sala que Zaira quería remodelar. ¿Te arrepientes? A veces, cada 5 minutos. Después se me pasa. Carmen sonrió. Es normal. Es tu hijo. Lo sé. Bebimos en silencio. ¿Sabes? Zaira me llamó ayer. Levanté la vista. ¿Sí? Sí. Llorando, diciendo que eres cruel, que los corriste sin razón. ¿Y tú qué le dijiste? Que la vida cobra sus deudas. Me reí, por primera vez en días. Gracias, Carmen. No me agradezcas. Esa mujer, siempre supe que era víbora, pero no quería decírtelo.
para no hacerte sentir mal. Ya me sentía mal, lo sé. Bebimos más vino. Hablamos de cosas, de nada, de todo. Se fue a las 10 de la noche. Me quedé sola. Otra vez. Subí al estudio. Abrí el cajón. Saqué las escrituras. Las leí. Otra vez. Propietaria única. Jimena Mondragón Salazar. Mía. ¿Pero a qué costo? Pasó una semana. Silencio total. Yusef no llamó. No mandó mensaje. Nada. Yo tampoco. ¿Qué iba a decirle? Hola, hijo. ¿Gracias por abandonarme en la carretera? No. La casa se sentía rara. Grande. Vacía. Yo siempre quise espacio. Tranquilidad. Ahora la tenía y odiaba cada segundo. El martes fui al despacho. Mondragón & Asociados. En el centro. Edificio antiguo. 5 pisos. Hacía meses que no iba. Tal vez un año. La recepcionista me miró sorprendida. «Señora Mondragón, qué gusto verla». «Gracias, Lupita. ¿Está el licenciado Herrera?» «Sí, pase». Subí al tercer piso, la oficina de Arturo Herrera, socio principal, amigo de mi padre. Toqué. «Adelante». Entré. Arturo estaba en su escritorio, lleno de papeles, como siempre. «¿Ximena? Dios mío, ¿cuánto tiempo?» «Demasiado». Nos abrazamos. «Siéntate». ¿Café? No, gracias. Me senté frente a él. ¿A qué debo el honor? Quiero revisar los documentos del despacho, las acciones, la estructura. Arturo frunció el ceño. ¿Por qué? Porque tengo que asegurarme de que todo está en orden. ¿Pasó algo? Le conté. No todo, pero lo suficiente. Yusef, Zaira, la casa, el abandono. Arturo escuchó, serio. Jimena, tu padre dejó todo muy claro en su testamento. El 60% del despacho es tuyo, el 30% mío, el 10% de Yusef. ¿Yusef tiene 10%? Sí, tu padre se lo dejó cuando cumplió 30 años, como incentivo, para que se quedara aquí. 10%. No lo sabía. ¿Y él? ¿Él puede hacer algo con esas acciones? Puede venderlas, pero solo a otro socio, no a externos. Está en el contrato. Entiendo. ¿Por qué preguntas? Por nada, solo curiosidad. Mentira, tenía miedo de que Yusef intentara, no sé, algo. Salí del despacho, caminé por el centro, calles viejas, edificios coloniales. Entré a un café, pequeño, con mesas de madera. Pedí capuchino, me senté junto a la ventana. Saqué mi celular. Tenía un mensaje, de un número desconocido. «Señora Ximena, soy Ricardo. ¿Podemos hablar? Es importante». Le marqué. Contestó al primer timbrazo. «¿Señora Ximena?» «Sí. ¿Qué pasó?» «Necesito verla. ¿Puede venir a mi oficina?» «¿Cuándo?» «Ahora, si es posible». Su tono, preocupado. «Voy para allá». La oficina de Ricardo estaba en Polanco. Calle Horacio. Edificio moderno, vidrio, acero. Subí al piso 12, recepción elegante, blanca, minimalista. Jimena Mondragón, tengo cita con el licenciado Salinas. Pase, por favor. Me llevaron a su oficina. Ricardo estaba de pie, mirando por la ventana. Se volteó cuando entré. Gracias por venir. ¿Qué pasó? Siéntese, me senté. Él puso una carpeta sobre el escritorio. Recibí esto esta mañana. La abrió. Documentos, papeles legales. ¿Qué es? Una demanda de Yusef y Zaira contra usted. El mundo se detuvo. ¿Demanda? Sí. Alegan que usted les prometió la casa, verbalmente, y que ellos invirtieron dinero en mejoras, remodelaciones. Quieren compensación. Pero no tengo nada firmado. Nada. Lo sé. Pero ellos presentaron facturas, recibos, todo a nombre suyo, sí, pero argumentan que usted les pidió que lo hicieran así, para efectos fiscales. Me quedé callada. Porque era verdad. Yo les dije, pongan todo a mi nombre, es más fácil. Dios mío, ¿qué tan grave es? Grave. Piden 5 millones de pesos, en compensación. 5 millones. No tengo 5 millones. Bueno, sí.
en propiedades, en acciones, pero no en efectivo. Lo sé. Por eso tenemos que preparar defensa, demostrar que la casa siempre fue suya, que ellos vivían ahí por su generosidad, no por acuerdo contractual. Asentí, pero mi cabeza daba vueltas. Mi hijo, mi propio hijo, demandándome. Salí de la oficina de Ricardo 2 horas después, mareada, confundida, asustada. Tomé un taxi de regreso a Lomas. El chofer intentó hacer conversación. No le contesté. Solo miraba por la ventana. La ciudad pasaba, borrosa. Cuando llegué a casa, me quedé sentada en el coche 5 minutos, mirando la fachada. Mi casa, la casa que ahora me estaba costando todo. Bajé, entré. La casa estaba oscura, fría. Subí al estudio, abrí el cajón, saqué la llave dorada, la puse sobre el escritorio. La miré. Brillaba bajo la luz de la lámpara, una llave que ya no servía para nada, como yo. Me senté, apoyé la cabeza en el escritorio y lloré, en silencio, profundo, roto. Carmen vino al día siguiente. Le conté de la demanda. No puede ser. ¿Qué clase de hijo hace eso? El mío, aparentemente. Jimena, tienes que defenderte. No puedes dejar que te hagan esto. Lo sé. Ricardo está preparando todo. ¿Ricardo? El notario, el que me ayudó. Carmen me miró, raro. ¿Y él cobra? Sí, claro. Pero me está dando precio especial por la situación. Jimena, ten cuidado. A veces la gente se aprovecha. No, Ricardo no es así. Me ha ayudado sin pedir nada a cambio. Está bien, solo cuídate, asentí. Pero una semilla de duda se plantó. ¿Y si Carmen tenía razón? ¿Y si Ricardo solo quería dinero? No, no podía ser. ¿O sí? Esa noche no pude dormir. Me levanté, bajé a la cocina, preparé té, manzanilla. Me senté en el banquito junto a la ventana. El jardín estaba oscuro. Solo la luz de la luna iluminaba las rosas. Pensé en todo, en los últimos 10 días, en cómo mi vida se desmoronó, en cómo perdí a mi hijo, en cómo ahora me estaba demandando. ¿Hice lo correcto? No lo sé. Todavía no lo sé. Tal vez nunca lo sepa. El té se enfrió en mis manos. Lo dejé ahí, sin tomar. Volví a mi cuarto. Me acosté, mirando el techo, las vigas de madera, las mismas de siempre. Pero ahora se veían diferentes, pesadas, como si fueran a caer y aplastarme. El viernes recibí otra llamada de Ricardo. Tengo noticias, buenas y malas. Dime las malas primero. La demanda procede. Hay audiencia en 3 semanas. Mi estómago se revolvió. ¿Y las buenas? Encontré algo. En los archivos del registro público, Yusef intentó registrar un poder notarial a su favor, hace 2 años. ¿Qué? Sí, para la casa, pero el trámite fue rechazado, por falta de su firma. Hace 2 años, cuando Zaira convenció a Yusef de ayudarme con los papeles. O sea que, ¿intentó quedarse con mi casa? Intentó tener control legal sobre ella. Sí. Sentí náusea. ¿Cómo conseguiste esa información? Tengo contactos en el registro. Les pedí que revisaran cualquier movimiento relacionado con su propiedad. ¿Y eso es legal? Silencio breve. Es información pública. Solo hay que saber dónde buscar. No sonó muy convincente, pero no pregunté más. ¿Eso nos ayuda? Mucho. Demuestra intención de apropiación. Podemos usarlo en la audiencia. Está bien. ¿Hay algo más? Esperé. Necesito que prepare un inventario completo de todo lo que hay en la casa. Muebles, arte, objetos de valor. Todo. ¿Por qué? Por si Yusef y Zaira argumentan que algo les pertenece. Cielos, no había pensado en eso. ¿Cuándo lo necesitas? Esta semana, si es posible. Está bien. Colgué. Me quedé sentada, con el teléfono en la mano, mirando la sala, el sofá que mi padre mandó hacer, la mesa de centro de mármol italiano, el cuadro de Cuevas en la pared. Todo podría estar en riesgo.
Pasé todo el sábado haciendo el inventario. Sala, comedor, estudio, recámaras, cocina, cada mueble, cada cuadro, cada objeto, escribiendo, fotografiando. Carmen vino a ayudarme. Esto es agotador, lo sé. ¿De verdad crees que Yusef quiera quitarte cosas? Ya no sé de qué es capaz. Seguimos. En el estudio encontré cosas que había olvidado. Una foto de Yusef, como de 5 años, sonriendo, sin dientes. Me quedé mirándola. Ese niño dulce. ¿Dónde quedó? Carmen me tocó el hombro. Ximena, ¿estás bien? No. Guardé la foto, boca abajo, en el cajón. El domingo en la mañana fui a misa. Hacía años que no iba. Tal vez 5, 6. Pero necesitaba algo, no sé qué. Me senté hasta atrás, en la última banca. El padre habló del perdón. Claro, siempre hablan del perdón. Perdonar no es olvidar, es soltar, dejar ir la rabia. Soltar. ¿Cómo? ¿Cómo suelto la imagen de mi hijo diciéndome, bájate? ¿Cómo suelto el sonido de la risa de Zaira? No puedo. Todavía no. Salí antes de que terminara. Me sentía hipócrita. Caminé por el atrio. Había un jardín con flores, bugambilias, moradas. Me senté en una banca de piedra. Saqué la llave, la dorada. Siempre la traía, en el bolsillo, en la bolsa. Era como un rosario, algo que tocar cuando estaba nerviosa. La giré entre mis dedos, brillaba bajo el sol. Una señora mayor pasó junto a mí. Bonita llave. Sonreí, educada. Gracias. ¿Abre algo importante? Ya no. La señora asintió, como si entendiera. Siguió caminando. Me quedé ahí, 30 minutos, tal vez más, mirando el jardín, escuchando pájaros, sintiendo nada. Vacío. Esa tarde Ricardo vino a la casa, a recoger el inventario. Le di la carpeta, gruesa, 50 páginas. Buen trabajo. Gracias. Nos sentamos en la sala. ¿Café? Sí, por favor. Fui a la cocina. Preparé café, del bueno, orgánico, de Chiapas. Volví con 2 tazas. Él revisaba el inventario. Esto es mucho. Tiene una colección de arte impresionante. Era de mi padre y mi madre. ¿Los cuadros están asegurados? Sí, todos. ¿A nombre de quién? Mío. Perfecto. Bebió café. Ximena, hay algo que quiero preguntarle. Dime, ¿usted tiene testamento? La pregunta me tomó por sorpresa. No, bueno, sí, uno viejo, de hace 20 años. Y en ese testamento, todo le dejo a Yusef. Ricardo asintió. Debería cambiarlo. ¿Cambiarlo? Sí, por lo menos actualizar. Añadir condiciones o nombrar otros beneficiarios. ¿Otros? No tengo otros, solo tengo a Yusef. Tiene a Carmen, tiene primos, tiene opciones. Me quedé callada. Cambiar mi testamento. Desheredar a mi hijo. ¿De verdad había llegado a eso? Piénselo. No tiene que decidir ahora, pero es importante. Asentí. Terminamos el café en silencio. Él se fue. Me quedé en la sala, con mi taza vacía, mirando el cuadro de Cuevas, rojo y negro, abstracto, como mi vida ahora, sin forma clara, solo manchas de dolor. Esa noche llamó Carmen. ¿Cómo estás? Cansada. ¿Quieres que vaya? No. Gracias. Solo quiero dormir. Está bien. Pero si me necesitas, lo sé. Gracias. Colgué. Subí a mi recámara. Me puse la pijama, de seda, azul pálido. Me metí a la cama. Apagué la luz, pero no dormí. Solo miraba el techo, pensando en todo, en nada. En cómo 3 semanas podían cambiar una vida entera. En cómo un hijo puede convertirse en extraño. En cómo una casa puede volverse prisión. El reloj marcaba las 2 de la mañana cuando finalmente cerré los ojos. Y soñé, con la carretera, con la lluvia, con las luces rojas del Mercedes alejándose. Pero esta vez no me quedaba sola. Esta vez alguien más estaba ahí. No Ricardo, alguien más. No pude ver su cara. Desperté sudando.
Eran las 4:30. Ya no volví a dormir. La audiencia era un martes, a las 10 de la mañana. Me levanté a las 6. No había dormido casi nada. Me bañé, me vestí. Un traje sastre, gris, discreto, perlas, las que mi madre me regaló cuando cumplí 40. Zapatos de tacón, negros, cómodos. Bueno, no tan cómodos. Me miré al espejo, una mujer de 60 años, cansada, asustada, pero de pie. Ricardo pasó por mí a las 8:30. Manejó en silencio. Yo también. El juzgado estaba en el centro, edificio viejo, colonial, pisos de piedra. Subimos al tercer piso, sala 3B. Había gente, abogados, clientes, todos esperando. Y entonces los vi. Yusef, Zaira, con su abogado, un hombre alto, como de 50, traje caro, corbata roja. Zaira me vio, sonrió. Esa sonrisa. Yusef no me miró. Nos sentamos, lejos, en bancas opuestas, como extraños. Llamaron nuestro caso a las 10:15. Entramos a la sala. El juez, un hombre mayor, lentes gruesos, serio. Caso civil 482. Yusef Mondragón Velázquez y Zaira Carrillo de Mondragón contra Jimena Mondragón Salazar. Escuchar mi nombre así, como acusada. Me dolió. El abogado de Yusef habló primero. Su señoría, mi cliente y su esposa vivieron en la propiedad de la señora Mondragón durante 7 años. Durante ese tiempo, invirtieron recursos propios en mejoras, remodelaciones, mantenimiento, con el entendimiento verbal de que la propiedad eventualmente sería compartida. Presentó facturas, recibos, todo. El juez revisó. Despacio. ¿La señora Mondragón autorizó estas mejoras? Sí, su señoría. De hecho, ella misma sugirió que las facturas se hicieran a su nombre, para efectos fiscales. El juez me miró. ¿Es eso cierto, señora Mondragón? Me levanté. Las piernas me temblaban. Sí, es cierto. Pero no fue un acuerdo, solo fue facilitar las cosas. Siéntese. Me senté. Ricardo se levantó. Su señoría, la señora Mondragón es la única propietaria legal de la casa. Las escrituras lo demuestran. Mi cliente permitió que su hijo y nuera vivieran ahí por generosidad, no por obligación contractual. Presentó las escrituras. El intento fallido de poder notarial. El juez leyó. Largo rato. ¿El señor Mondragón intentó registrar un poder notarial sin consentimiento de su madre? El abogado de Yusef se puso nervioso. Fue un malentendido, un error administrativo, un error que requiere firma notariada. ¿Cómo se comete ese error? Silencio. El juez quitó sus lentes, los limpió. Voy a necesitar más tiempo para revisar esto. Audiencia suspendida. Nos vemos en 2 semanas. Golpeó con el mazo. Salimos. Ricardo parecía satisfecho. Eso fue bien, muy bien. ¿Sí? Sí, el juez vio el intento de poder notarial. Eso cambia todo. Asentí, pero no me sentía aliviada. Caminamos por el pasillo y entonces escuché su voz. Mamá. Me detuve, me volteé. Yusef estaba ahí, solo, sin Zaira, sin su abogado. ¿Qué quieres? Hablar. 5 minutos. Miré a Ricardo. Él asintió. Los espero afuera. Se fue. Yusef y yo nos quedamos solos, en el pasillo. Gente pasaba, ruido, voces, pero nosotros estábamos en silencio. ¿De qué quieres hablar? De todo esto. Mamá, no tenía que llegar a esto. Tú me demandaste, tú, porque me dejaste sin opción. Nos corriste, nos humillaste. ¿Yo los humillé? ¿Yo? Mi voz subió. La gente volteó. Respiré hondo. Me dejaste en la carretera, Yusef, bajo la lluvia, como basura. Fue un error. Te lo dije. Regresamos. 1 hora después, cuando ya no importaba. Mamá, por favor, dejemos todo esto. Retiro la demanda. Tú nos dejas regresar a la casa y empezamos de nuevo. Lo miré. De verdad lo miré. Y vi a un extraño. No. No, no, Yusef. No voy a dejar que regresen. No voy a dejar que me manipulen más.
No te estoy manipulando. ¿Intentaste registrar un poder notarial a tus espaldas? ¿Hace 2 años? Su cara palideció. ¿Cómo? Tengo abogados, Yusef. Buenos abogados. Se quedó callado. Eso pensé. Me di la vuelta. Mamá, espera. No esperé. Seguí caminando. Bajé las escaleras. Salí del edificio. Ricardo estaba afuera, fumando. ¿Todo bien? Sí, vámonos. En el coche lloré. No pude evitarlo. Ricardo no dijo nada. Solo manejó. Me llevó de regreso a Lomas. Cuando llegamos, apagó el motor. Ximena, lo que hizo ahí fue muy valiente. No me siento valiente. Lo sé, pero lo fue. Me limpié las lágrimas. ¿Cuándo termina todo esto? Pronto, 2 semanas, y todo termina. Asentí. Bajé del coche. Gracias, Ricardo. No tiene que agradecerme, es mi trabajo. ¿Su trabajo? Algo en esa frase me sonó frío, pero tal vez era yo, siendo paranoica. Entré a la casa. Silencio, vacío, como siempre ahora. Esa noche Carmen vino, con comida, italiana. De mi restaurante favorito, comimos en la cocina, en el desayunador. ¿Cómo estuvo? Horrible. Yusef me pidió que dejara todo, que lo perdonara. ¿Y? Le dije que no. Carmen sonrió. Bien. ¿Bien? No se siente bien. Lo sé, pero fue lo correcto. Comimos pasta, bebimos vino tinto, hablamos, de todo, de nada. Y por un momento me sentí casi normal. Pero solo un momento. A medianoche, cuando Carmen se fue, subí al estudio. Encendí la lámpara. Me senté en el escritorio. Saqué el cajón. La llave dorada estaba ahí, sobre mis papeles. La tomé. Ya estaba rayada, gastada de tanto cargarla. La puse en mi palma, la cerré. ¿Qué estoy haciendo? Le pregunté al silencio. El silencio no contestó. Abrí el otro cajón, el de arriba. Ahí estaba. El testamento. El viejo. Lo saqué. En caso de mi muerte, todos mis bienes pasan a mi hijo, Yusef Mondragón Velázquez. Leí esa línea 5 veces. Pensé en lo que Ricardo dijo, sobre cambiarlo. ¿Podría? ¿De verdad podría desheredar a mi hijo? Sí. No lo sé. Guardé el testamento, apagué la luz. Bajé a mi recámara, me acosté, sin cambiarme, sin quitarme el maquillaje. Cerré los ojos, y lo único que vi fue la cara de Yusef, cuando tenía 5 años, sonriendo, sin saber que 30 años después me demandaría. Los días se arrastraban, cada uno más lento que el anterior. Me despertaba, tomaba café, miraba el jardín. Las rosas seguían floreciendo, ajenas. A veces pensaba en arrancarlas, todas, pero no lo hacía, porque mi madre las plantó, y eran lo último que me quedaba de ella. En fin. El viernes, una semana antes de la segunda audiencia, sonó el timbre. A las 3 de la tarde. No esperaba a nadie. Abrí. Era Arturo Herrera, del despacho. ¿Arturo? Ximena, disculpa que venga sin avisar. ¿Puedo pasar? Claro. Entramos. Lo llevé a la sala. Se sentó, nervioso. ¿Quieres algo de tomar? No. Gracias. Esto no va a tomar mucho tiempo. Me senté frente a él. ¿Qué pasa? Respiró hondo. Yusef vino al despacho ayer. Mi corazón se detuvo. ¿Sí? Sí, y quiere vender sus acciones. ¿Las del despacho? Sí, el 10%. Bueno, está en su derecho, ¿no? Sí, pero quiere venderlas a un tercero, no a mí, no a ti. ¿Puede hacer eso? Técnicamente no. El contrato dice que solo puede vender a socios actuales, pero está presionando. Amenaza con demandarnos también si no lo dejamos. Cielos. ¿Demandarnos? Sí. Dice que el contrato es injusto, que limita sus derechos. Me quedé callada. Mi hijo, otra vez, demandando. ¿Qué quieres que haga? Compra sus acciones, tú, antes de que esto se complique más. ¿Cuánto quiere? Arturo sacó un papel de su saco. 2 millones de pesos. 2 millones. Por el 10%. Eso es el triple de su valor real. Lo sé. ¿Y si no pago?
Entonces va a ser un escándalo legal. Y el despacho puede sufrir. Los clientes no quieren drama. Lo miré. ¿Me estás pidiendo que le pague 2 millones para que se vaya? Arturo no contestó, pero su silencio dijo todo. Déjame pensarlo. Ximena, tengo que darte una respuesta el lunes. El lunes entonces. Se fue. Me quedé en la sala, con ese papel en la mano. 2 millones de pesos, para comprar la paz. O el silencio de mi hijo. Llamé a Ricardo. Le conté. No pague. ¿Qué? No le pague. Es extorsión. Pero el despacho va a estar bien. Si Yusef demanda, va a perder. El contrato es claro. ¿Estás seguro? Sí, no ceda a Ximena. Cada vez que cede, él pide más. Tenía razón, pero no se sentía bien. El sábado fui a desayunar con Carmen, a un café en San Ángel. Le conté de las acciones. 2 millones. No puede ser. Lo es. ¿Y vas a pagar? No lo sé. Carmen puso su mano sobre la mía. Ximena, escúchame. Si pagas, nunca va a parar. Va a volver. Por más, y más, y más. Lo sé, pero el despacho es lo último que me queda de mi padre. ¿Tu padre no querría que te dejases chantajear? Tal vez bebimos café, frío ya, olvidado. ¿Puedo preguntarte algo?, dijo Carmen. Claro. ¿Tú confías en Ricardo? La pregunta me tomó por sorpresa. ¿Por qué preguntas? Porque está muy involucrado para ser solo tu abogado. Me está ayudando. Lo sé, pero ¿a qué costo? Carmen, ¿qué estás insinuando? Nada. Solo ten cuidado. A veces la gente ve vulnerabilidad y... Bueno, no terminó la frase, pero no necesitaba. Ricardo no es así. Está bien. Perdón, no debí decir nada. Cambiamos de tema, pero la semilla de duda ya estaba plantada. Esa noche revisé los estados de cuenta, de todo, banco, inversiones, propiedades. Si pagaba los 2 millones, me quedaba ajustada. No pobre, pero ajustada. Y si perdía la demanda de la casa, si tenía que pagar los 5 millones, entonces sí, entonces tendría que vender cosas. La casa de campo tal vez, o acciones. Me recargué en el escritorio. La llave dorada estaba ahí, siempre ahí. La tomé, la apreté en mi mano, hasta que me dolió, hasta que dejó marca en mi palma. El domingo sonó mi celular. Número desconocido. ¿Bueno? Señora Ximena, soy yo. La voz de Yusef. Mi corazón se aceleró. ¿Qué quieres? Hablar sobre las acciones. No tengo nada que hablar contigo. Mamá, por favor, solo escúchame. Tienes un minuto. Escuché su respiración. Pesada. Necesito ese dinero, urgente. Zaira y yo estamos en problemas financieros. Si no pago ciertas cosas, vamos a perder todo. ¿Qué cosas? Deudas, tarjetas, préstamos. ¿Cuánto deben? Silencio. Yusef, ¿cuánto? 3 millones. 3 millones. Dios mío, ¿3 millones en qué? En todo. Cosas, viajes, la boda, los muebles, la vida que Zaira quería. La vida que Zaira quería. Me reí. No pude evitarlo. Una risa amarga, rota. Y ahora quieres que yo pague sus deudas. Mamá, por favor, si no, voy a perder todo. El coche, el departamento, todo. ¿Y la demanda? ¿Esa también era por deudas? Sí, los abogados dijeron que podíamos ganar, que tú tenías dinero, que... No terminó, pero no necesitaba. Yusef, la respuesta es no. Mamá, no voy a pagarte, no voy a rescatarte, no más. Pero, adiós, Yusef. Colgué y apagué el teléfono. Mis manos temblaban. Me senté en el piso, ahí mismo, en el estudio, y lloré. No de tristeza, de rabia, de decepción, de alivio. Todo junto. El lunes le dije a Arturo, no voy a comprar las acciones. Ximena, no, que demande si quiere, pero no voy a ceder. Arturo suspiró. Está bien,
Voy a hablar con nuestros abogados. Prepararemos defensa. Gracias. Colgué. Ricardo llamó después. Escuché. Sobre las acciones. ¿Cómo? Arturo me llamó. Quería consejo legal. Ah. Hizo lo correcto. No ceder. No se siente correcto. Lo sé, pero lo es. Hablamos un rato más. De la audiencia. De estrategia. Cuando colgué pensé en lo que Carmen dijo. ¿Tú confías en Ricardo? Sí. No. Tal vez. No lo sabía. Ya no sabía en quién confiar. Esa noche bajé al jardín. Las rosas Pierre Ronsard brillaban bajo la luz de la luna. Me senté en la banca de hierro. Fría. Dura. Saqué la llave, la puse sobre mi rodilla y me pregunté, ¿cuándo se torció todo? ¿Cuándo dejé de ser madre y me convertí en banco? ¿En propiedad? ¿Fue cuando Yusef se casó? ¿Antes? ¿Después? No lo sé. Tal vez siempre fue así. Y yo no quise verlo. Una brisa movió las rosas. Pétalos cayeron, suaves. Uno aterrizó en mi mano, junto a la llave, rosado pálido, delicado, y la llave, dorada, rayada, gastada, belleza y desgaste, juntas, como yo. La segunda audiencia llegó. Martes otra vez, misma hora, mismo juzgado. Me puse el mismo traje gris, las mismas perlas, como un uniforme de guerra. Ricardo pasó por mí. Puntual, como siempre. ¿Lista? No. Nadie lo está nunca. Manejamos en silencio. En la sala, el juez entró. Serio, cansado. He revisado toda la documentación, escrituras, facturas, el intento de registro de poder notarial. Hizo una pausa. El señor Mondragón actuó de mala fe. El intento de obtener control legal sobre la propiedad sin consentimiento de la propietaria es grave. El abogado de Yusef se levantó. Su señoría, eso fue un error administrativo. Un error que requiere firma notariada falsa. Eso no es error, es intento de fraude. Yusef palideció. El juez continuó. Por lo tanto, la demanda es rechazada. El señor Mondragón y la señora Carrillo no tienen derecho a compensación alguna. Los costos legales corren por cuenta de los demandantes. Golpeó con el mazo. Caso cerrado. Salimos. Ricardo sonreía. Ganamos. Sí, pero no sentía victoria, solo cansancio. Yusef y Zaira salieron detrás de nosotros. Ella lloraba, fuerte, dramático. Yusef caminaba rápido, con la cabeza baja. No me miró, ni una vez. Y yo no supe si sentir alivio o tristeza. Ricardo me llevó a desayunar, a un restaurante cerca del juzgado. Pedimos chilaquiles, café. Debería estar feliz, dije, pero no lo está. No. Es normal. Ganar contra un hijo no se siente como victoria. ¿Hiciste lo correcto? Esa pregunta. Otra vez. No lo sé. Comimos en silencio. Después, Ricardo sacó un sobre de su portafolio. Tengo algo para usted. ¿Qué es? Mi cuenta, por los servicios legales. Lo abrí. 250,000 pesos. Me quedé mirando el número. Es mucho. Es el estándar, por este tipo de casos. Yo pensé que... ¿Qué pensé? ¿Qué me ayudaba por bondad? Qué tonta fui. Puedo hacer un plan de pagos, si lo necesita. No. Puedo pagar. Guardé el sobre en mi bolsa. Gracias, por todo. Es mi trabajo. Esa frase, otra vez. Llegué a casa a mediodía, vacía, silenciosa. Subí al estudio. Abrí mi cuenta del banco en la computadora. Transferí los 250,000 pesos a Ricardo. Después revisé mi saldo. Había bajado. Mucho. Entre los abogados, los gastos, todo, todavía tenía. Pero ya no tanto. Cerré la computadora, abrí el cajón, saqué la llave dorada, la miré, como siempre, y pensé, ¿para qué la sigo cargando? No lo sabía. La dejé sobre el escritorio. Por primera vez en semanas. La dejé ahí. Esa tarde llamó Carmen. «Ganaste», Arturo me contó. «¿Sí? ¿Por qué no suenas feliz?» «Porque no lo estoy». «Jimena». «Carmen,
¿Tú crees que Ricardo me ayudó de verdad? ¿O solo vio una cliente fácil? Silencio. No lo sé. ¿Por qué preguntas? Me cobró 250,000 pesos. Bueno, es abogado. Es su trabajo. Pero cuando me encontró en la carretera dijo que me ayudaría, que su madre pasó por algo similar. Y te ayudó. Por un precio. Carmen suspiró. Jimena, todos cobramos por nuestro trabajo. Eso no significa que no le importes. Tal vez. Pero ya no sabía. Ya no sabía que era real. Los días siguientes fueron extraños. No pasaba nada. Ninguna llamada de Yusef. Ninguna demanda nueva. Nada. Solo silencio. Limpiaba la casa, cocinaba, miraba televisión, cosas normales, de gente normal. Pero yo no me sentía normal. Me sentía flotando, como si estuviera esperando, pero no sabía qué. El viernes bajé al jardín. Las rosas Pierre Ronsard estaban marchitándose. Algunas, no todas. Me arrodillé. Corté las flores muertas, una por una. Pétalos cafés, secos, frágiles. Los puse en una bolsa de plástico. Cuando terminé, tenía las manos llenas de tierra, sucias. Las miré, y por primera vez en meses, sonreí. Un poquito. Porque tierra en las manos significaba vida. Significaba que todavía estaba aquí, cuidando algo. Esa noche subí al estudio. La llave dorada seguía sobre el escritorio, donde la dejé. La tomé. La sentí. Fría, gastada. Caminé hacia la ventana. La abrí. El aire fresco entró. Olía a jazmín, a tierra mojada. Miré la llave y pensé, ya no la necesito. Levanté mi mano. La iba a tirar. Al jardín, a la oscuridad. Pero no pude. Todavía no. La volví a guardar en el bolsillo de mi bata. Cerré la ventana. Todavía no, me dije. El sábado llamó Arturo. Jimena, tengo noticias. ¿Buenas o malas? Buenas. Yusef retiró su oferta de vender las acciones. ¿Qué? Sí. Llamó esta mañana. Dijo que ya no quiere vender, que se queda con su 10%, pero que no va a involucrarse en el despacho. No entiendo. Yo tampoco. Pero es bueno, para nosotros, para ti. Colgué. ¿Por qué Yusef cambió de opinión? ¿Consiguió dinero de otro lado? ¿Se dio por vencido? ¿Qué? No lo sabía. Y tal vez no importaba. Esa noche me senté en la sala, sola, con una copa de vino tinto. Miré el cuadro de Cuevas, rojo y negro, y pensé en todo. En los últimos 2 meses, en la carretera, en la lluvia, en Ricardo, en la audiencia, en la victoria. Si se podía llamar victoria. Porque sí, gané la casa, gané el caso, pero perdí a mi hijo. ¿Valió la pena? No lo sé. Algunos días creo que sí, otros días no estoy segura. Bebí el vino, despacio. El reloj marcaba las 11 de la noche. La casa crujía, como las casas viejas. Sonidos familiares, reconfortantes. Me levanté, apagué las luces, subí a mi recámara, me acosté, y por primera vez en semanas, dormí toda la noche, sin sueños, sin pesadillas, solo oscuridad y silencio. 2 meses después, la vida seguía, como siempre sigue. Me levantaba, tomaba café, regaba el jardín, las rosas. Pierre Ronsard volvieron a florecer, nuevas, rosadas, fuertes. La casa estaba tranquila, ya no vacía, solo tranquila. Me acostumbré. O tal vez no, pero aprendí a vivir con ello. Carmen venía 2 veces por semana, a veces más. Comíamos, hablábamos, veíamos películas malas en la televisión. ¿Has sabido de Yusef? No, nada. ¿Y tú? ¿Has intentado contactarlo? No. ¿Vas a intentar? No lo sé. Esa era mi respuesta para todo ahora. No lo sé, porque era la verdad. Ricardo llamaba de vez en cuando, para ver cómo estaba. ¿Cómo va todo? Bien, tranquilo. Me alegro. Las llamadas eran cortas, profesionales.
Ya no había esa cercanía, esa urgencia. Y yo no sabía si extrañarla o sentir alivio. Tal vez las dos cosas. Un martes, 6 semanas después de la audiencia, estaba en el estudio, revisando papeles del despacho, contratos viejos. Sonó el timbre. Bajé, abrí, y ahí estaba. Yusef, solo, sin Zaira, sin abogado. Hola, mamá. Mi corazón se aceleró, pero no dije nada. ¿Puedo pasar? Dudé. 5 segundos, 10. Sí, se lo debía. A mí, a él, no sé. Entramos, nos sentamos en la sala, como extraños educados. ¿Quieres café? No, gracias. Esto no va a tomar mucho tiempo. Esperé. Él miraba sus manos, nervioso. Vine a disculparme. Silencio. Por todo. Por la carretera, por la demanda, por ser un hijo horrible. Las palabras sonaban sinceras, pero yo ya no sabía qué creer. ¿Por qué ahora? Porque Zaira y yo nos separamos. Eso no me lo esperaba. ¿Se separaron? Sí, hace 3 semanas. Ella se fue, con alguien más, alguien con más dinero. Claro, por supuesto. Lo siento. ¿Lo sentía? Tal vez, un poco. Yo no, debí verlo antes. Tú lo viste, desde el principio. Pero yo estaba ciego. El amor ciega. No era amor, era obsesión, por una vida que no podíamos mantener. Asentí. Las deudas, los 3 millones. ¿Qué pasó con eso? Declaré bancarrota. Perdí todo. El departamento, el coche, todo. ¿Y ahora? Vivo con un amigo en Coyoacán, en un cuarto. Trabajo en un despacho pequeño, ganando poco. Pero es honesto. Lo miré, de verdad lo miré, y vi algo diferente. No sé qué, pero algo. ¿Y qué quieres de mí? Nada. No vengo a pedir nada, solo quería disculparme y decirte que tenías razón, en todo. No tenía razón en todo. ¿No? No, me equivoqué también. Dejé que pasaran cosas. Por miedo, por no querer quedarme sola. Fui débil. No fuiste débil, fuiste madre. Esa frase me dolió, de buena manera. Nos quedamos en silencio, largo. ¿Quieres café ahora? Él sonrió. Un poquito. Sí, por favor. Preparé café, del bueno, como antes. Nos sentamos en la cocina, en el desayunador. Hablamos de cosas pequeñas, de nada importante, de su nuevo trabajo, de las rosas, del clima. No hablamos de Zaira, ni de la demanda, ni de la carretera. Algunas cosas es mejor dejarlas sin tocar. Después de 1 hora, se levantó. Debería irme. Está bien. Caminamos hacia la puerta. Mamá, ¿puedo volver a visitarte? No a vivir, solo a verte, lo pensé. Sí, puedes. ¿De verdad? Sí, pero despacio, paso a paso. Está bien, lo que tú digas. Se fue. Cerré la puerta. Me recargué contra ella y lloré, pero no de tristeza, de alivio, de confusión, de todo. Esa noche subí al estudio, saqué el testamento viejo. Lo leí, otra vez. En caso de mi muerte, todos mis bienes pasan a mi hijo, Yusef Mondragón Velázquez. Tomé un bolígrafo, escribí en la parte de atrás. Actualizar, dividir entre Yusef 40%, Carmen 30%, fundaciones 30%. No era definitivo, solo una nota, para pensarlo. Pero era un inicio. Bajé al jardín. Era noche, fría, clara. Las estrellas brillaban, tantas. Me senté en la banca de hierro, saqué la llave. La dorada ya no brillaba tanto, estaba opaca, rayada, gastada, como yo. La sostuve en mi mano. ¿Qué hago contigo?, le pregunté, y esta vez supe la respuesta. Me levanté. Caminé hacia el rosal, cavé un hoyo pequeño, con las manos, en la tierra suave. Puse la llave ahí, la cubrí. Ya no te necesito, o tal vez sí, pero tenía que dejarla ir. Me limpié las manos en la bata, miré las rosas, las nuevas, las que crecieron después de las muertas, y sonreí. Un poquito. 3 semanas después, Yusef volvió. Trajo flores,
alcatraces, blancos, comimos, hablamos. Fue raro, pero bien. No era como antes, nunca iba a ser como antes, pero era algo, y algo era más de lo que tenía hace 2 meses. Carmen vino esa noche. ¿Cómo estuvo? Raro. Bueno, no sé. ¿Vas a perdonarlo? Ya lo perdoné, creo, o lo estoy intentando. ¿Y él te perdonó a ti? Esa pregunta me detuvo. No sé. No hablamos de eso. Deberían. Tal vez. Bebimos vino, en silencio. ¿Te arrepientes?, preguntó Carmen. De todo, de la demanda, de correrlos. Sí y no. Algunos días sí, otros días no. Eso es ser humano, supongo. 6 meses después de la carretera, la vida era diferente. Yusef venía cada 2 semanas, a veces cada semana. Hablábamos, poco a poco, reconstruyendo, o construyendo algo nuevo, no sé cuál. Carmen seguía siendo mi roca, mi mejor amiga. Ricardo dejó de llamar, y yo no lo llamé. Estaba bien así. El despacho seguía, Arturo lo manejaba. Yo iba de vez en cuando, a firmar papeles, a recordar a mi padre. La casa estaba tranquila, ya no me sentía sola, solo acompañada por recuerdos, buenos y malos. Un domingo, casi 7 meses después, estaba en el jardín, podando las rosas. Yusef llegó, sin avisar. Hola, mamá. Hola. Se arrodilló junto a mí. Empezó a ayudarme, como cuando era niño. Trabajamos en silencio. Cómodo. Después de un rato, él habló. ¿Me perdonaste? De verdad. Estoy en eso. ¿Y yo? ¿Debería perdonarte? Lo miré, sorprendida. ¿Por qué? Por dejarme vivir en una mentira, por no decirme las cosas claras, por ser tan generosa que me hiciste flojo. No esperaba eso. Tal vez los dos nos equivocamos. Tal vez. Seguimos podando. ¿Mamá? ¿Sí? Gracias, por no rendirte conmigo. Eres mi hijo, nunca me rindo. Mentira, casi me rindo, pero no tenía que decirlo. Esa noche, cuando todos se fueron, me senté en el estudio, miré por la ventana, el jardín, las rosas, la tierra donde enterré la llave, y pensé, ¿hice lo correcto? Todavía no lo sé. Algunos días pienso que sí, que defender lo mío fue justo, necesario. Otros días pienso que tal vez fui muy dura, que tal vez debí ceder un poco. No tengo respuestas claras. La vida no las da. Solo te da días, uno tras otro, y decides si los vives con miedo o con dignidad. Yo elegí dignidad, aunque me costara a mi hijo, aunque me costara la paz, porque a veces protegerte significa estar sola. Y está bien, estoy aprendiendo que está bien. Me levanté, apagué la luz del estudio, bajé a mi recámara, me acosté, y antes de dormir pensé en la llave, enterrada, bajo las rosas. Tal vez la tierra la oxidara, la deshiciera, o tal vez algún día, cuando alguien plantara algo nuevo, la encontrara y se preguntara, ¿qué habría esta llave? Y la respuesta sería, nada, y todo. Cerré los ojos y dormí.